Desde mi pequeño despacho en el observatorio de Sierra Nevada, contemplaba el cielo nocturno con una mezcla de fascinación y un escalofrío que no podía explicar. Aquella noche, mientras ajustaba el potente telescopio, un destello inusual captó mi atención. No era una estrella, ni un satélite, ni siquiera un avión. Era algo completamente diferente. Había llegado hasta nosotros desde las profundidades del espacio, y su nombre era 3 Denner Atlas. Al principio, como buen astrónomo aficionado, pensé que sería otro cometa más. Un pedazo de hielo y roca vagando por el sistema solar, algo que ya habíamos visto antes. Pero ese pensamiento duró poco. La trayectoria de 3 Denner Atlas era tan extraña como un chiste malo en una boda. No volvía jamás. Seguía una curva hiperbólica que nos decía una verdad inquietante. No era de aquí, sino que venía de otro sistema estelar, lanzado a millones de años luz de distancia. Empecé a compartir mis primeras observaciones con algunos colegas en la Universidad de Granada, pero nadie podía creer del todo lo que veíamos. Su coma, esa nube de gas y polvo que rodea a los cometas, no solo crecía, sino que lo hacía de manera descontrolada, como si se estuviera hinchando como un globo gigante a punto de estallar. En pocas semanas, superó en tamaño a planetas como Júpiter, y todavía seguía expandiéndose. Uno de mis compañeros bromeó: si sigue así, 3 Denner Atlas podría comerse a Sevilla y quedarse con su feria. Pero no era para bromas. Era algo que desafiaba todas las reglas conocidas de la astronomía. La luminosidad del objeto cambiaba sin razón aparente. A veces se hacía 3 veces más brillante en cuestión de horas, y luego se apagaba, como un faro intergaláctico caprichoso. Y para colmo, la NASA comenzó a apuntar con el telescopio James Webb hacia él, enviándonos imágenes que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Lo que vimos nos dejó boquiabiertos. Columnas de gas y polvo salían disparadas de su núcleo, formando remolinos y chorros violentos, un verdadero caos cósmico. Pero lo más sorprendente fue un haz de luz que proyectaba hacia adelante, justo en la dirección de su viaje, como si tuviera faros delanteros encendidos en el espacio. ¿Un cometa con luces? Eso ya no sonaba a cometa, sino a un vehículo interestelar, o algo que se le parecía mucho. Mientras trataba de digerir todo esto, una idea me rondaba la cabeza con fuerza. ¿Y si no era un cometa? ¿Y si era una nave, un artefacto tecnológico de otro mundo? Aún recuerdo la risa nerviosa de un amigo. Si es así, espero que no tenga matrícula española, porque el tráfico interestelar debe ser un caos. Pero la verdad es que nadie podía negar que estábamos ante algo completamente nuevo. Algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Y lo peor es que justo cuando 3 Denner Atlas se acercaba al punto más cercano al Sol, desapareció detrás del brillo cegador de nuestra estrella, como si supiera que no queríamos verlo. Ahora, mientras espero con ansiedad el momento en que vuelva a aparecer, me pregunto si seguirá siendo el mismo, o si habrá cambiado en esos días oculto tras el Sol. ¿Qué secretos esconde? ¿Y qué nos está diciendo realmente? Solo una cosa está clara. Esta historia acaba de empezar, y lo que venga después podría ser más asombroso o más peligroso de lo que podemos imaginar. La mañana siguiente me encontró en el café de la Plaza de Almuñécar, tratando de ordenar mis pensamientos con un fuerte café con leche. A mi lado, Marta, una astrofísica de la Universidad de Málaga, repasaba los últimos datos que habíamos conseguido. Llevaba una blusa blanca que dejaba entrever un collar de plata con forma de estrella fugaz, y sus ojos, tan oscuros como la noche que habíamos observado, brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Esto es mucho más raro de lo que creíamos, Carlos», me dijo mientras jugueteaba con un bolígrafo. «Ese haz de luz no puede ser natural. Es como si 3 Denner Atlas estuviera enviando un mensaje o señalando algo». Le respondí con una sonrisa sarcástica. «Pues espero que no sea la factura de la luz, porque con esos faros encendidos, el gasto debe ser astronómico». Pero el asunto no era para bromas. Los datos del telescopio James Webb indicaban que la composición química de 3 Denner Atlas no era la de un cometa común. Había compuestos orgánicos complejos y elementos pesados que no esperábamos ver en un objeto de estas características.
Mientras hablábamos, llegó la noticia de que el Instituto de Astrofísica de Canarias había detectado un cambio súbito en la velocidad del objeto, algo que no cuadraba con la física de un cuerpo inerte. ¿Y si está maniobrando?, preguntó Marta con una ceja arqueada. Un cometa no puede hacer eso a menos que tenga un piloto o un motor secreto. Aquella idea me hizo pensar en las películas que veía de niño, las de ciencia ficción con naves espaciales pilotadas por alienígenas. Pero ahora, en medio de la costa granadina, esa fantasía parecía estar a la vuelta de la esquina. De regreso al observatorio, mientras ajustaba el telescopio, recordé una frase que mi abuelo solía decir. El universo es un lugar grande, Carlos, y no estamos solos. No era supersticioso, pero aquella noche sentí que esas palabras cobraban un nuevo sentido. Y entonces, justo cuando la noche caía y la luna bañaba las montañas cercanas, un destello inusual cruzó el cielo. No era un meteorito, ni un satélite, ni nada que pudiera explicar fácilmente. Era un pequeño pulso de luz que parecía responder al haz de tres quintiatlas. ¿Me estás tomando el pelo?, pensé. Pero no. Todo estaba registrado en las cámaras. Alguien o algo parecía estar comunicándose con nuestro visitante. Mientras repasaba las imágenes, una idea inquietante se instaló en mi mente. Si esto era una señal, ¿quién o qué la enviaba? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando 3 Sekunden Atlas saliera de la sombra del sol para mostrar su verdadero rostro? Pensando en todo esto, no pude evitar preguntarme si estábamos a punto de ser testigos de algo que cambiaría no solo la astronomía, sino el destino de la humanidad. Y lo peor era que el tiempo corría en nuestra contra. Aquella noche en el observatorio de Sierra Nevada, el aire estaba impregnado de una tensión casi eléctrica. Mientras ajustaba los controles del telescopio, recordaba cómo Marta, con esa blusa blanca que parecía brillar bajo la luz tenue, me había comentado que 3 Sekunden Atlas se comportaba como si tuviera vida propia. No podía estar más de acuerdo. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue cuando los datos del Instituto de Astrofísica de Canarias mostraron un patrón de pulsos luminosos en el haz de luz que proyectaba el objeto. No era un simple resplandor, parecía un código, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Un mensaje en clave, quizá. Me senté frente a la pantalla con los ojos entrecerrados, intentando descifrarlo. La idea de que un cometa tuviera un motor secreto me hacía gracia al principio, pero ahora no podía ignorar la evidencia. Si esto es un mensaje, debe tener sentido, murmuré para mí mismo, mientras anotaba secuencias y comparaba con sistemas de codificación conocidos. En ese momento, recibí una llamada de Ana, la experta en radioastronomía de la Universidad de Sevilla. Su voz sonaba agitada. Carlos, tenemos una señal de radio débil, pero modulada, que parece coincidir con el patrón luminoso. Esto no es casualidad. Me levanté y salí al balcón, mirando las estrellas sobre la Alhambra a lo lejos. Estamos hablando con algo, o alguien, dije en voz baja, sin poder evitar un escalofrío. O al menos eso parece. Mientras seguíamos trabajando, Marta apareció con una sonrisa irónica. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Si es una señal, podríamos ser los primeros en recibir un mensaje alienígena, pero mejor no les digamos que estamos aquí en pijama y con zapatillas. No vaya a ser que nos juzguen por la moda. A pesar del humor, la presión aumentaba. La comunidad científica mundial estaba al borde de un colapso nervioso. Algunos pedían calma, otros querían que la noticia saliera ya a la luz, pero nadie podía negar que estábamos ante un evento sin precedentes. Esa madrugada, mientras revisaba las imágenes captadas por el telescopio Hubble, noté algo que me heló la sangre. La estructura del núcleo parecía estar cambiando, adoptando formas geométricas casi perfectas, como si alguien estuviera esculpiendo en el espacio. Esto no es un cometa, pensé en voz alta. Es una nave, una fábrica, un monumento o una trampa. El cielo oscuro ocultaba secretos que apenas comenzábamos a entender. Y mientras 3 Sekunden Atlas seguía su implacable viaje, una pregunta rondaba mi cabeza, oscura y persistente. ¿Qué pasaría cuando esta sombra lumínica volviera a emerger, libre del sol que la oculta? Un escalofrío recorrió mi espalda. La respuesta podría ser más aterradora de lo que jamás imaginamos.
El sol comenzaba a asomar tímidamente tras las montañas de la Sierra de Grazalema, cuando me encontré de nuevo en el observatorio, con las ojeras marcadas y un café frío a mi lado. Marta llegó poco después, con su chaqueta de cuero ajustada y sus pendientes en forma de lunas crecientes que brillaban con la luz del amanecer. «¿Sabes, Carlos? Esto ya no parece ciencia, parece un thriller espacial», bromeó mientras se sentaba, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Los últimos datos que habíamos recibido confirmaban algo que parecía sacado de una novela de misterio. 3 según Atlas estaba desafiando las leyes de la física conocidas. Su núcleo, lejos de fragmentarse como todos esperaban, mantenía una integridad que rozaba lo imposible. Aquel titán cósmico resistía a presiones y fuerzas internas que hubieran pulverizado cualquier cometa convencional. Pero había más. El haz de luz que proyectaba hacia adelante no se limitaba a iluminar el vacío. Los análisis indicaban que ese rayo tenía una estructura coherente, como si fuera una especie de faro o señal dirigida con precisión. Me pregunté si no sería algo parecido a un faro de carretera en la A92, pero en versión galáctica, con la ventaja de que nadie pitaba por no ceder el paso. Mientras estudiábamos las imágenes, Marta me mostró un detalle inquietante: pequeñas anomalías en la trayectoria, sutiles desviaciones que no podían explicarse solo por la gravedad o el viento solar. «¿Y si tiene algún tipo de sistema de propulsión?», me dijo. «¿O alguien está controlando esa cosa desde dentro?». La idea de que una inteligencia artificial o incluso seres vivos estuvieran manipulando ese objeto me hacía sentir como si estuviéramos en una película, pero sin pausa para palomitas. Decidí llamar a Luis, un viejo amigo y experto en física cuántica de la Universidad de Salamanca. Su voz fue firme, pero con un matiz de preocupación. «Carlos, lo que está pasando con 3 Star Atlas no solo es extraño, es completamente inaudito. Podríamos estar ante un artefacto diseñado con tecnologías que ni siquiera imaginamos». Mientras colgaba, pensé en la inmensidad del universo y en lo pequeños que éramos, pero también en la responsabilidad que teníamos como científicos. Ser los primeros en comprender algo que podía cambiarlo todo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los álamos en el parque de Málaga, recibí un mensaje de Marta. «Carlos, algo está pasando con la señal. Los pulsos se están acelerando. No sé si es una cuenta atrás o un saludo con prisas». Miré al cielo, donde 3 Atlas avanzaba silencioso y majestuoso, y sentí que estábamos al borde de un abismo. Algo estaba por suceder, algo que nadie podría haber previsto. Y entonces, justo cuando la noche caía, el cielo se iluminó con un destello súbito, tan intenso que pareció retumbar en el alma misma de la tierra. El destello fue como un rugido silencioso atravesando la oscuridad de la noche en Córdoba. Me encontraba en el pequeño mirador de la ciudad, con la mezquita iluminada detrás de mí y el telescopio portátil apuntando hacia donde 3 Atlas desaparecía tras el resplandor solar. Marta me había enviado un mensaje urgente. «Carlos, la señal se ha intensificado. Es como si estuviera despertando». Vestía una chaqueta de lana gris que apenas protegía del fresco nocturno, y sus labios se entreabrían en una mezcla de asombro y temor mientras me relataba los últimos datos. A su lado, en la pantalla del ordenador, las líneas de código parpadeaban con un ritmo frenético, como un corazón acelerado. Lo que nadie esperaba estaba sucediendo. El objeto que todos habíamos catalogado como un cometa había comenzado a emitir una serie de impulsos electromagnéticos que, por su complejidad, no podían ser obra de procesos naturales. Era un lenguaje, una especie de código que parecía desafiar nuestra capacidad de comprensión. Mientras intentaba traducir alguna parte, un escalofrío recorrió mi espalda. No solo era un mensaje, parecía una instrucción, una advertencia o quizás una invitación. Marta, siempre con esa sonrisa irónica, comentó: «Si esto es un mensaje para invitar a cenar, espero que traigan tapas. Con hambre no se negocia con alienígenas». Pero no había lugar para el humor. La comunidad científica estaba en vilo y los medios comenzaban a especular con teorías que iban desde sondas extraterrestres hasta experimentos secretos de gobiernos ocultos. El debate se encendía en los pasillos de la universidad
y en las tertulias nocturnas de la radio local. De repente, recibí un correo de Luis, el físico cuántico. Carlos, no pierdas tiempo en descifrar el código al pie de la letra. Mira la frecuencia y la estructura. Esto no es solo comunicación, es un sistema de propulsión. Si esto es cierto, Tresegusene Atlas podría estar usando un tipo de motor basado en manipulación cuántica de la materia. La idea era tan fantástica que parecía sacada de un cómic, pero los datos no mentían. El objeto aceleraba y cambiaba de rumbo de formas que desafiaban la mecánica clásica. Era como si tuviera voluntad propia y un destino marcado. Y nosotros estábamos siendo testigos de un viaje con propósito. En medio de toda esta vorágine, una noticia sacudió el mundo científico. Tresegusene Atlas estaba a punto de alcanzar su perihelio, el punto más cercano al Sol, un lugar donde la radiación y las fuerzas gravitatorias pondrían a prueba su estructura. Los telescopios estaban preparados para observar ese momento crítico, pero el destino tenía otros planes. Justo cuando esperábamos la gran revelación, Tresegusene Atlas desapareció detrás del Sol, oculto en un resplandor cegador que nos privaba de cualquier imagen o dato. Era como si el universo nos dijera, ahora no, esperad. Y mientras el silencio cósmico se apoderaba de nosotros, una pregunta latente crecía en mi mente. ¿Qué ocurriría en esas semanas de oscuridad? ¿Qué secretos guardaba Tresegusene Atlas tras el Sol? La respuesta, sin duda, cambiaría nuestras vidas para siempre, pero nadie sabía cómo ni cuándo llegaría. Pasaron los días y la oscuridad que envolvía a Tresegusene Atlas detrás del Sol se sentía como un puño apretado en el estómago de toda la comunidad científica española. Desde mi despacho en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, apenas podía dormir. Las noches se hacían eternas y el café se convertía en mi único aliado para mantenerme despierto y seguir analizando los datos previos a la ocultación. Marta y yo coordinábamos las observaciones desde distintos puntos. Ella en el observatorio de Calar Alto, con su inseparable bufanda roja que contrastaba con el frío de la sierra, y yo en Granada, rodeado de libros y pantallas que proyectaban imágenes borrosas que nos dejaban más preguntas que respuestas. Sabíamos que ese periodo de silencio sería crítico. La posición de Tresegusene Atlas, justo detrás del Sol, nos impedía cualquier comunicación directa. Era como si el universo hubiera cerrado una puerta justo cuando estábamos a punto de entenderlo todo. En un momento de frustración, mientras repasaba las imágenes más recientes, me topé con una anomalía. Pequeñas fluctuaciones en la corona solar, justo en la zona donde Tresegusene Atlas se ocultaba. No eran simples destellos solares, sino patrones extraños que parecían responder a la presencia del objeto. «Carlos, esto no es normal», dijo Marta por teléfono con voz temblorosa. «Es como si Tresegusene Atlas estuviera interactuando con el Sol, absorbiendo energía o manipulándola de alguna forma». Me imaginé una gigantesca criatura cósmica chupando la energía solar como un vampiro galáctico. «Bueno, si es así, espero que no le guste la sangría, porque aquí en Andalucía somos muy protectores con nuestras tradiciones», le respondí con una sonrisa forzada. Pero la realidad era mucho más seria. Esa interacción podría explicar la energía que mantenía activo y estable a Tresegusene Atlas, y quizás la razón por la que no había explotado ni se había desintegrado como todos esperaban. Mientras tanto, mensajes anónimos comenzaron a circular en foros especializados y redes sociales de astronomía. Algunos hablaban de una posible civilización detrás del objeto, otros de un experimento extraterrestre, y unos pocos, los más escépticos, lo consideraban una simple anomalía sin mayor importancia. Pero para nosotros, los que habíamos seguido cada paso de Tresegusene Atlas, la sensación era diferente. Estábamos ante algo que trascendía la ciencia conocida, una puerta abierta hacia un misterio que podría cambiar nuestra percepción del cosmos y de nosotros mismos. Y justo cuando pensábamos que el silencio sería eterno, una señal inesperada cruzó el vacío. Un pulso breve, pero claro, que parecía decirnos que la historia aún no había terminado, que lo peor, o quizás lo mejor, estaba aún por llegar. La señal llegó como un susurro en medio de la oscuridad, una vibración leve pero constante que comenzó a percibirse en los receptores de radio de todo el país. Estaba en el observatorio de Javalambre, en Teruel,
cuando recibí el aviso de Marta. Carlos, tienes que venir ya. Esto no es un pulso cualquiera, parece. Un patrón, un código. Me puse la chaqueta rápidamente y salí hacia el coche, mientras en mi mente una mezcla de emoción y miedo se arremolinaba como un torbellino. En el camino, recordaba los días pasados, las noches en vela, las discusiones acaloradas con colegas y las risas nerviosas cuando intentábamos bromear para aliviar la tensión. Marta, con sus pendientes en forma de media luna, siempre encontraba la manera de arrancarme una sonrisa, incluso cuando todo parecía perdido. Al llegar, el equipo estaba reunido frente a las pantallas, los ojos fijos en las gráficas que mostraban una serie de pulsos ordenados, complejos, como si alguien estuviera transmitiendo un mensaje en un idioma desconocido. Era como si Tres Atlas hubiera decidido, finalmente, hablar. Mientras analizábamos el patrón, Luis, el físico cuántico, sugirió que podría tratarse de un sistema de comunicación basado en principios cuánticos, imposible de interceptar hasta ahora. Es como si nos estuvieran entregando la llave para entenderlo todo, dijo en voz baja, casi en un suspiro. Sin embargo, entre tanta expectación, una sombra de duda se instaló en mi mente. ¿Y si ese mensaje no era una invitación, sino una advertencia? ¿Y si detrás de ese código se escondía algo peligroso? Marta, siempre directa, rompió el silencio. Carlos, sé que suena a locura, pero esto podría cambiarlo todo. No podemos quedarnos quietos. La noche avanzaba y la tensión crecía. Mientras descifrábamos lentamente el mensaje, un escalofrío recorrió mi espalda al descubrir que algunas partes parecían describir una ubicación, un punto exacto en nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno. Era como si nos invitaran a mirar hacia un lugar específico, un destino oculto hasta ahora. Pero justo en ese momento, una interferencia brusca cortó la señal. Las pantallas parpadearon, y el silencio se hizo absoluto, como si el universo hubiera decidido dejarnos en la más profunda incertidumbre. Quedamos todos en silencio, conscientes de que estábamos atrapados en una encrucijada. La próxima jugada estaba en manos de Tres Atlas, y nosotros solo podíamos esperar, ansiosos y temerosos, a que el misterio revelara su siguiente capítulo. La interrupción de la señal nos dejó en un estado de tensión casi insoportable. En el observatorio de Javalambre, las luces eran tenues y el silencio solo era roto por el murmullo nervioso de los técnicos que intentaban restablecer la comunicación. Marta, con su chaqueta de cuero y esa mirada decidida que siempre la caracterizaba, se acercó a mí y dijo: «Esto no ha terminado, Carlos. Tres Atlas nos está retando». Mientras repasábamos los datos, un nuevo descubrimiento sacudió a todo el equipo. Una fluctuación en la órbita de un pequeño asteroide en el cinturón de Kuiper, ese lejano rincón helado del sistema solar. La desviación coincidía casi al milímetro con las coordenadas que habíamos descifrado en la señal antes de la interferencia. ¿Será una señal de regreso? Kemar, pregunté en voz baja, mientras mi mirada se perdía en la inmensidad del cosmos que se extendía más allá de la ventana. Luis, acariciándose la barba canosa, intervino. Podría ser un marcador, un punto de reunión o incluso un depósito. Tal vez Tres Atlas no está solo. La idea de que no estuviéramos ante un objeto aislado, sino parte de algo mucho más grande, me hizo sentir pequeño y vulnerable, como un pez en un océano desconocido. Para distraernos de la gravedad del momento, Marta lanzó una broma. Si hay alienígenas por ahí, espero que sepan hacer una buena tortilla de patatas. Ya sabes, para romper el hielo. Su sonrisa iluminó la sala por un instante, y a pesar de todo, nos recordó que éramos humanos enfrentándonos a lo desconocido. Decidimos organizar una expedición con los telescopios más potentes para observar el cinturón de Kuiper en busca de cualquier anomalía. Mientras preparábamos los equipos, recibí un mensaje encriptado de un contacto en el Centro Espacial de Madrid. Hay movimientos inusuales en las comunicaciones internacionales. Alguien más está mirando. La paranoia comenzó a instalarse. ¿Estábamos solos en esta investigación o alguien más conocía el secreto de Tres Atlas? La noche antes del gran despliegue, caminé por las calles empedradas de Teruel, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar 1000 historias.
Pensé en lo pequeño que era nuestro mundo y en lo grande que se había vuelto nuestro misterio. Sabía que lo que iba a descubrir al día siguiente podía cambiarlo todo. Pero también tenía la certeza de que, una vez cruzado ese umbral, nada volvería a ser igual. La madrugada en Teruel era fría y silenciosa, solo rota por el zumbido constante de los equipos y el susurro de los expertos que afinaban los telescopios. Marta, con una blusa negra que resaltaba su piel clara y sus pendientes plateados en forma de estrellas, movía nerviosamente un mechón de cabello mientras revisaba los datos en su portátil. Nos habíamos desplegado para observar la zona del cinturón de Kuiper, señalada por el mensaje de 3 Gun de Atlas, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la sala de control. Las pantallas mostraban imágenes borrosas, pero entre ellas, una figura comenzó a tomar forma. Un objeto oscuro, irregular, que parecía emitir destellos intermitentes. Luis, con voz quedita, pronunció la palabra que todos temíamos y esperábamos a la vez. No estamos solos. El objeto no era un asteroide común. Su superficie parecía tener estructuras geométricas, ángulos imposibles, y lo más inquietante, un brillo metálico que reflejaba la luz solar de manera extraña, como si estuviera cubierto por un material desconocido. Mientras todos conteníamos la respiración, Marta bromeó para aliviar la tensión. Si esto es un UFO, espero que traigan tapas para compartir, que aquí somos muy hospitalarios. Pero sus ojos no ocultaban la preocupación. Decidimos enfocar todos los instrumentos disponibles para captar cualquier señal, cualquier indicio de actividad. Lo que llegó nos heló el alma, una transmisión codificada, más compleja y rápida que la anterior, pero esta vez con un patrón claramente repetitivo, como una llamada de atención. De pronto, las luces del observatorio parpadearon y una voz distorsionada, apenas audible, emergió de los altavoces. No temáis, venimos en paz, pero el tiempo se agota. El mensaje dejó a todos en un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar, y sin embargo, estaba ahí, real y palpable. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras miraba a Marta, quien parecía contener las lágrimas, y a Luis, que intentaba interpretar aquel enigma que nos superaba. Sabíamos que el tiempo se acababa, pero también que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra existencia. Y justo cuando intentábamos asimilarlo, una nueva alarma sonó. 3 Daker Atlas comenzaba a emitir una intensa radiación hacia el interior del sistema solar. Un gesto inconfundible, como una señal de que la gran revelación estaba por llegar. El cielo sobre el observatorio de Sierra de Guadarrama se tiñó de un rojo ominoso cuando las alarmas comenzaron a sonar con insistencia. Estábamos todos reunidos, con las miradas fijas en las pantallas que mostraban a 3 Gun de Atlas, ahora brillando con una intensidad nunca antes vista. Marta, con su vestido oscuro ceñido, sus labios ligeramente entreabiertos por la tensión, apretaba un puño mientras sus pendientes de plata destellaban bajo la luz tenue de la sala. El haz de luz que antes parecía un simple faro ahora se había convertido en un rayo concentrado, proyectado hacia un punto desconocido del espacio. La radiación que emitía comenzaba a afectar los sistemas de comunicación y hasta las sondas enviadas hacia el cinturón de Kuiper. Era como si 3 Western Atlas estuviera preparando algo, una especie de puesta en marcha cósmica. Luis, con voz temblorosa, pronunció la frase que todos temíamos y esperábamos a la vez. Estamos ante un acontecimiento sin precedentes. Esto podría ser el nacimiento de una nueva era, o el fin de la nuestra. Intenté mantener la calma, pero el peso de la incertidumbre me aplastaba. De repente la imagen en la pantalla se distorsionó y un mensaje apareció en letras brillantes y nítidas, en una lengua que para nuestra sorpresa pudimos comprender. No temáis, somos guardianes del universo. Vuestra luz es ahora parte de la nuestra. Esperad la revelación. Un silencio absoluto nos envolvió. Marta apoyó la mano en mi brazo, sus dedos cálidos y firmes, un pequeño ancla en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una onda expansiva invisible recorrió el espacio, y 3 Gun de Atlas comenzó a fragmentarse lentamente, liberando una lluvia de partículas que se dispersó hacia el infinito. Lo que había sido un enigma se convertía ahora
en una promesa y en una amenaza. ¿Qué secretos escondían esas partículas? ¿Qué significaba esa revelación que nos instaban a esperar? Mientras observábamos, una última imagen apareció en nuestros monitores. Un símbolo, una figura desconocida, pero familiar al mismo tiempo, como un eco antiguo de un pasado olvidado. Y entonces la señal se apagó. Quedamos solos bajo un cielo que parecía más vasto y misterioso que nunca. Pero una cosa estaba clara, nuestra historia con Tracy Atlas no había terminado. Apenas comenzaba.